Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a hacer la revisión de la actividad de hoy. Para hoy lo que tenemos es, teniendo en cuenta este tester, esta imagen de este tester, que también lo estuvimos trabajando en la clase pasada, tenemos que marcar los rangos máximos y mínimos de cada magnitud. ¿Bien? El multímetro, por eso se llama multímetro, puede leer y puede efectuar mediciones en diferentes magnitudes. Fíjense que arriba hablamos un poquito de esto, ¿no? Donde podemos medir voltaje en voltios, podemos medir corriente en amper, podemos medir resistencia en ohm. Ahora bien, existen dos tipos de corrientes. ¿Bien? Existe la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella corriente que es lineal, ¿bien? Donde sus electrones no varían en el tiempo. La corriente continua la podemos encontrar en pilas, ¿bien? En baterías, cargadores, ¿sí? Mientras que la corriente alterna sí varía en el tiempo, ¿bien? Tiene una onda senoidal, a diferencia de la continua que es lineal, ¿bien? Y la corriente alterna es la que, bueno, comúnmente se utiliza para distribución de energía, ¿bien? Y es la corriente que utilizamos en nuestras casas para el televisor, la heladera y cualquier elemento de máquina. Es la corriente que está en los tomacorrientes. Entonces lo que tenemos, fíjense que acá tenemos un cuadrito. Bien. Dice, por un lado dice las magnitudes que tenemos que buscar, corriente en corriente continua, voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna y resistencia. Y después tenemos dos casillas, valor mínimo y valor máximo. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en el tester, en el multímetro, y decir cuál es el valor mínimo que puedo medir en cierta magnitud y cuál es el valor máximo que podemos medir. Acá, aparte, también les dejé algunas referencias en símbolos para que se ubiquen dónde estamos midiendo corriente continua y dónde estamos midiendo corriente alterna. Por ejemplo, vamos a empezar acá. Si vemos en la parte superior, vamos a ampliar esta partecita acá. Ahí, fíjense que acá tenemos el símbolo de la B corta de voltaje y tenemos el símbolo de corriente continua. Y fíjense que podemos medir desde 200 milivoltios hasta 500 voltios. ¿Sí? Podemos medir 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 500 voltios. Eso es en corriente continua. Entonces, el valor mínimo sería 200 milivoltios y el valor máximo serían 500 voltios. En alterna, fíjense que acá lo tenemos. En alterna tenemos el valor mínimo son 200 voltios en alterna y el valor máximo es 500. ¿Sí? Si nos venimos a esta parte, fíjense que acá tenemos la A de amper, ¿sí? Ahí lo tenemos, ahí lo podemos ver, vamos a ampliarlo ahí. Bien, la A y el símbolo de continua, lo cual me está refiriendo que en ese sector puedo medir corriente en corriente continua, ¿bien? La intensidad de la corriente en amper. La unidad, la menor unidad, esta letra que ven acá, bien, es micro, vendría a ser 2000 microamper. 20 miliamper, 200 miliamper y hasta 10 amper. El valor máximo son 10 amper, el valor mínimo son 2000 microamper. Y con las resistencias, acá tenemos, pasa lo mismo. Fíjense que podemos empezar desde medir desde 200 ohm hasta 200 mega ohm. ¿Bien? Entonces, la idea es completen el cuadrito, lo pueden completar en esta misma hoja o bien, si lo transcriben, bien, transcriban solamente el cuadro, no copien el tester, sino que el tester está, o el multímetro está de referencia. Bien, así que bueno, cualquier duda y sugerencias, ya saben por dónde encontrarme, espero que nos encontremos pronto y bueno, un abrazo grande a todos. Chau, chau.